Él es Gustavo Bolívar, escritor, libretista, empresario, ex senador, expresidente de la Comisión Tercera, director del DPS y también una de las personas más afín con las políticas del presidente Petro. Es un hombre frentero, pasional, honesto y que logra resultados como los que se evidencian desde su actual cargo como director de Prosperidad Social. Por lo anterior, probablemente muchas personas lo ven como potencial candidato presidencial para 2026, aunque él nunca ha dicho que lo vaya a hacer. Sin embargo, el apoyo de la gente puede incidir en que Bolívar dé ese gran paso y participe de una consulta. Hoy lo analizamos con el ánimo de fomentar pedagogía electoral y opinión crítica, pero antes de iniciar, veamos dos facetas del mismo personaje. Señor Polo Polo, usted es de un pueblo donde hubo falsos positivos. Fácilmente, si la vida le hubiera en suerte correspondido a usted ser uno de ellos, usted hoy no estaría gozando de los privilegios que le da la democracia, de haber sido elegido representante a la Cámara. En una democracia representativa como la nuestra, usted tiene que representar al pueblo y las madres de Soacha son el pueblo, independientemente de que usted sea de derecha o de izquierda o de que ellas tengan o no algún partido, que yo lo dudo, porque ellas lo que están es centradas en una lucha de muchos años para hacer justicia, para obtener reparación, para obtener verdad. Mire, hay casos como el de doña Luz Marina en Soacha, que tenía un hijo con alguna discapacidad mental, un niño que le servía a su barrio, que hacía mandados, y un día sale a la esquina de su casa y resulta que no regresa. Sale a hacer un favor y no regresa, y ella lo encuentra después de una lucha larga por encontrar a su hijo, buscándolo por medicina legal de varias ciudades, en las estaciones de policía, en los cementerios incluso, y de repente llega a Ocaña, Santander del Norte, y cuando va a reclamar el cadáver de su hijo, porque le dicen, sí, él está acá, algún funcionario de allá de la morgue le dice, usted viene a reclamar al jefe del ELN, que fue asesinado aquí por el ejército. Obviamente ella le dice, mi hijo no era ningún jefe del ELN, era un niño del barrio de Soacha, de un barrio de Soacha que hacía favores y que no tenía ni siquiera como la capacidad cognitiva para ingresar a una universidad. Ese niño se lo llevaron, le pusieron unas botas al revés, como las que usted echó a la basura, y lo hicieron pasar por guerrillero, en una época en la que el gobierno del partido, de la facción que usted representa, para poder mostrar que iban ganándole la guerra a las FARC, y como no los podían encontrar o no los podían dar de baja, pues tuvieron que inventarse que tenían que matar a miles de jóvenes, a miles, y hacerlos pasar por guerrilleros. Es inaudito que las tasas de interés estén casi 5 puntos por encima de la inflación. Y lo que les quiero demostrar es cómo en el pasado las tasas de interés siempre han estado muy cercanas a la tasa de inflación. Es decir, 1 o 2 puntos por encima, pero nunca 5. ¿Por qué es tan importante que las tasas de interés estén bajas cuando la inflación está bajando? Pues porque por las altas tasas de interés a los empresarios les queda muy difícil endeudarse, a los que ya están endeudados les queda muy difícil pagar las deudas, porque no hay nuevos emprendimientos, la gente no quiere endeudarse a largo plazo con tasas tan altas. Bienvenidos mis amigos de Magenta Radio a otro video diferente. Ya saben ustedes que en esta sección últimamente hemos tenido la visita de un amigo de la casa, Mauricio Marulanda. Mauricio, ¿cómo estás? Muy contento, William. Gracias por la conexión que me hiciste con Pablo Borges de Palabras Mayores. Estuve en el programa de él y me sentí muy honrado de estar ahí. Qué chévere. Gran personaje, gran persona, gran amigo, de verdad. Muchas gracias a ti. No, es que Pablo es otro nivel porque, y bueno, de eso vamos a hablar también más adelante, pero aprovechando pues que estuviste con Pablo y que yo vi también la entrevista muy buena, muy chévere, la temática espectacular. Pablo es una gran persona, pero también cada vez que uno habla con él o ve un video de Pablo, pues termina muy convencido y viendo cosas que en el día a día no se ven
porque mucha gente no las quiere ver, pero que son muy buenas para tenerlas en cuenta. Entonces, felicitaciones a ti y a Pablo también por esa buena labor que se hace. Listo, entonces resulta que en la promoción de este video hemos colocado pues que vamos a analizar a Gustavo Bolívar. Ya vimos una introducción que pues con la introducción hay queda uno más o menos a la expectativa de qué es lo que vamos a decir de él porque es bastante interesante. Así que pues hablemos de Gustavo Bolívar, viéndolo nosotros acá como un posible candidato. Recordemos que en esta labor de pedagogía ninguno hasta el momento ha dicho ya 100% quiero ser candidato. No sé si estoy equivocado, por lo menos en el progresismo, ¿no? Progresismo. Todavía está. Listo. Entonces, basados en esa estrategia que hemos utilizado, en donde analizamos a los candidatos, traemos también algunos de ellos, bueno, los que aceptan venir y que nos separan ahí un cupo en las agendas, ya ustedes son los que nos dicen a quién desean escuchar. Lo hicimos ya con Carolina Corcho, le fue bastante bien, mucha ascendencia de las personas con ella, y lo mejor que le puede pasar al progresismo es que tengamos muy buenos candidatos para que las personas cuando estén escogiendo ustedes allá, que tienen que seleccionar alguno, pues se sientan conformes, que así no sea el ganador al que ustedes de pronto quieran más, pero que el otro que quede finalmente uno dice, no, pues la berraquera porque no quedó ese que yo quería, pero que este otro y me representa. Eso es importante. ¿O tú qué opinas, Mauricio? Yo creo lo mismo. Mira, hay un poco de incertidumbre por parte de las personas, por lo menos en mi canal. Yo los noto un poquito como temerosos, como que siempre me dicen, pero es que lo que me preocupa o sea, yo tengo claro, hago la aclaración, que la única forma de que podemos ganar es a través de una lista cerrada. Entonces empiezan todas las personas o muchas de ellas me escriben y me dicen, no, pero es que el problema de la lista cerrada es que no sabemos si se nos mete un manguito. Y yo digo, mira, de 150 candidatos o 160 que tenemos que tener, oye, es inevitable que no se venga un manguito, porque nunca sabemos, ¿no? Caras vemos, corazones no. Yo digo, a mí lo que más me interesa es que en la lista cerrada el número de votos se distribuye de la forma adecuada para tener el mayor número de curules. Y cambio, y ahí es donde la gente se confunde. Cuando sacamos una lista abierta donde vote por Gustavo Bolívar, por ejemplo, para el Congreso, resulta que podés tener tantos votos para él, pero igual podría haber pasado con 40.000 o con 30.000. O sea que se desgastaron 60, 70.000 votos, 80.000 votos que pudieron haber ido al partido unitario, como dice Gustavo Petro, y entonces ahí perderíamos el poder de tener más personas dentro del Congreso. La gente no lo entiende a veces, yo trato de ser lo más claro para que la gente comprenda la importancia de que podamos tener en el Congreso el número de curules que necesitamos. Entonces esa aclaración es importante hacerla para que la gente como que no se sienta con temores y no, es inevitable que tengamos uno o dos. A mí no me preocupan uno o dos. De 155 que sacáramos, no me interesan dos manguitos. Está bien, no hay problema. Hasta podemos tener un polo si queremos. Compramos uno. Lo que pasa es que infortunadamente en la política, que también es un problema que hace mucho tiempo se ha identificado, y es que es el arte de convencer, y muchas veces se convence a las personas sobre cosas equivocadas. Y lamentablemente ese es el diario vivir. Quizás por eso Gustavo Petro siento que se ha identificado mucho con la gente y viceversa, porque la gente no estaba acostumbrada a que alguien que subiera al poder cumpliera. Entonces Petro dijo, vamos a hacer reforma agraria, pues está cumpliendo en las posibilidades que ya todos sabemos que él tiene. No, vamos a, ejemplo, trabajar por el cambio climático, pues eso es lo que está haciendo. Vamos a trabajar por las energías renovables, eso es lo que está haciendo, etcétera. Hay una larga lista. Entonces, como la gente no está acostumbrada a que el que sube al poder cumpla, sino todo lo contrario, por eso se crea también una especie de falsa creencia de que todos son iguales y nadie sirve,
pero también por el otro lado es que no se ayudan. Bueno, Gustavo Bolívar, ¿qué tienes tú de Gustavo Bolívar? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, este es un hombre ya en sus 60. Entiendo por lo que habíamos revisado de él. Es creo que el mayor de 4 hijos. Desde muy joven es un tipo que le tocó duro, allá en Girardot, duro. Le tocó salir a la calle a vender ollas, a vender lapiceros, gorras, cachuchas, o sea, a sobrevivir como vendedor ambulante. O sea, este señor no nació en la cuna de oro, no nació en ese ambiente de prosperidad y de mucho dinero que pueden ofrecer unas familias distinguidas, llamémoslo así. No, este es un personaje que simplemente sale del pueblo, netamente del pueblo, crece y empieza a desarrollar su escritura y da con buena suerte y con un talento increíble en donde le sonó la flauta en hacer libretos para televisión. Es libretista y guionista, la misma profesión que yo tengo. Me encanta una persona que escriba, porque una persona que escribe, ante todo, tiene mucha creatividad. Y yo no sé por qué, yo no he conocido un escritor corrupto. Nunca he conocido uno. La verdad, la mayoría de los escritores, no sé si producto de la sensibilidad que tienen, son personas transparentes, son personas honestas. Y yo veo en eso en Gustavo Bolívar. Lo convencieron, le metieron allá el cuento de... Él estuvo una época que siempre ha seguido a Gustavo Petro desde que estaba en el Senado y conoció que a un pobre Gustavo Petro cuando estuvo en la alcaldía le embargaron, le hicieron el salario y se lo embargaron, etcétera, etcétera. Tuvo serios problemas económicos. Y pues Gustavo Bolívar ganaba bien, le iba bien. Es un tipo que estaba en la cima prácticamente con sus telenovelas, El Capo, con Quinteta No hay Paraíso, le iba muy bien. Y entonces el tipo decide decirle a Gustavo Petro, venga, yo lo puedo ayudar, hermano, si usted tiene problemas económicos, que no puede a veces ni siquiera pagar la cuota del préstamo desde su casa, yo le colaboro, yo le presto. Y Gustavo Petro se negó, le dijo, no, gracias, no, pero muy amable, qué chévere. Más adelante ellos se reúnen y consiguen, se convierten en una llave. Hicieron química inmediatamente y luego ya Gustavo Petro le dijo, ole, ¿por qué no te la apuntas al Congreso? Y este escritor, libretista, guionista, que nunca ha estado en la política, dice, pues probemos a ver qué pasa. Y se lanza y se vuelve la dupla de los Gustavos. Una dupla que en el Congreso cae muy mal porque comienzan a señalar, comienzan a tumbar curules, producto de toda esta corrupción que hay. Y ya Gustavo Bolívar lo apoya en la campaña en lo que más puede. Prácticamente Gustavo Bolívar quedó en la ruina, prácticamente, quedó ilíquido, llamémoslo así, no en la ruina, ilíquido. Pero logró su objetivo de haber impulsado a su camarada, a su compañero, a su mejor amigo, y llegó a la presidencia. Luego, pues se retira Gustavo Bolívar, decide que no más esa presión tan fuerte, estaba descapitalizado, le tocó aceptar de nuevo el trabajo con RCN para seguir escribiendo, y luego lo llama el presidente ahora y lo nombra director del departamento de... Me olvida, ¿cuál es el nombre del departamento? Bueno, lo nombra... Con el DPS, con el DPS. Exacto. Y lo nombra ahí y ha dado resultados. Me quedo aterrado porque me puse a revisar los videos, la trayectoria que ha tenido, el cumplimiento. Cogió muchos elefantes blancos que tenían en la derecha desde hace años abandonados y empezó a reconstruir escuelas, hospitales, y eso me parece importantísimo, que esa plática no se haya perdido y que pueda devolverle a la sociedad y al pueblo lo que les pertenece. Eso me parece muy bien. Lo admiro mucho, creo que es un tipo muy inteligente. Espero tenerlo aquí, espero poder hablar con él algún día aquí en el programa, esperemos que se dé un día esa entrevista que tanto me gustaría tener.
Bien, para que quede la claridad de las personas que nos están viendo, Gustavo Bolívar es director de Prosperidad Social. Prosper. Entonces, normalmente uno lo conoce así, ¿no? Como el DPS, Departamento de Prosperidad Social. Lo que pasa es que como con todas estas instituciones cambia un gobierno, le ponen un nombre, etcétera. Bueno, pero realmente ahí es donde está trabajando en este momento. Bueno, en este primer momento en el cual ya ustedes vieron en la introducción que hemos hablado de Gustavo Bolívar, aquí ya también con Mauricio hacemos una introducción al respecto. Y pues en esta labor de construir opinión es muy importante también lo que es y lo que no es, porque a veces uno se queda con lo que dice la oposición o con lo que ellos mismos dicen o con lo que en el progresismo se dice, pero también se queda con lo que no se dice, que es algo extraño, pero justamente por eso en la labor pedagógica lo que tenemos que hacer es mostrar las diferentes caras y circunstancias para que la persona se haga en una idea del pensamiento crítico qué es lo que va a hacer el día que le toque votar o que le toque seleccionar su candidato o candidata. Dicho eso, Gustavo Bolívar para mí es una persona de amores y odios. Amores porque realmente siento que es una persona transparente. O sea, una de las cosas difíciles de lograr, digámoslo, en el diario vivir de la política es cómo hace uno para seleccionar una persona que lo mínimo que debería hacer es no robarse la plata, ¿cierto? Que pareciera algo absurdo y ridículo, pero es que así pasa. Le toca uno mirar primero que sea una persona que no se robe un centavo, que es el mismo caso de Gustavo Petro. Uno sí puede estar seguro de que con él no se va a robar, él personalmente no se va a robar un centavo y nunca lo ha hecho. Por eso cuando la gente dice, no, es que Gustavo Petro está robando, no, tienen que mostrar las pruebas de qué es lo que está diciendo. No es decirlo por decirlo, porque ese es el mismo error que siempre se comete. Y en el caso de Bolívar ocurre lo mismo, o sea, algo podemos tener todos, por cierto, es que Gustavo Bolívar no se va a quitar un centavo, todo lo contrario, él va a velar hasta el máximo porque la gente que le rodea no se robe un centavo, lo ha dicho, lo ha demostrado, etcétera. Es importante que nosotros nos guiemos por los antecedentes también de las personas. Eso habla de uno, porque en el día a día la inmediatez, los medios tradicionales tienen en sus narrativas solamente sacar titulares y la gente por pereza muchas veces no entra a leer el detalle de la noticia, sino que se queda con el titular y es muy fácil siempre tender a dejar en sospecha las cosas. Como voy a traer un ejemplo aquí que lo he dicho varias veces, pero no está de más otro, que fue lo que pasó con María Jimena Duzán cuando dio a entender, no, es que el presidente Petro tiene una adicción, que nos cuente, que, o sea, unos comentarios ahí que ni pruebas ni nada, sino una narrativa ahí como por generar, qué sé yo, clics, desinformación o lo que sea, pero frente a cosas puntuales, pues nunca se presenta nada. Entonces, caemos en eso y a Gustavo Bolívar le ha pasado eso, que la gente, o sea, esa narrativa de quien no lo quiere, quien no genera una buena opinión de su gestión, siempre lo enmarcan en cosas que dijo, ¿cierto? Sin un contexto certero y sobre todo sin decir la verdad de qué fue lo que dijo. Dale, Mauricio. Mira lo que pasó hoy en el video que analizábamos con Pablo Borges. Sale Paola Holguín en el lanzamiento de los candidatos que hubo en la costa atlántica en Cartagena, creo que fue, y dice, a Colombia hay que traer la energía atómica. Titular para mañana en semana, por ejemplo, va a ser Paola garantiza que va a haber energía atómica en Colombia y no tendremos problemas. El Centro Democrático apoya. Con eso, ese titular, como dices tú, ya vendieron y todo el mundo va a decir, vio, ellos sí, vea, el doctor Uribe nos va a traer la energía atómica. No podemos controlar el oleoducto de petróleo que tenemos. Ahora imagínate una planta nuclear y la guerrilla allá en el monte haciendo juegos pirotécnicos, como decía Pablo Borges. Me parece una locura. Pero de eso se trata, ¿entiendes? De generar unos titulares que se conviertan en realidad producto de eso que tú dices, que la gente leyó el titular y no lee primero lo absurdo de la propuesta desde todo punto de vista, lo inviable que es, pero ella dice que desde 1975 en Colombia ya se está preparando todo
para tener energía nuclear creada en Colombia. ¿Qué dice Sí, uno ahí? lo que pasa es que en Bogotá siempre se ha hablado y realmente lo han mostrado, es un pequeño reactor que hay por allá en el centro. Eh, la verdad yo no sé si todavía está, si alguno de ustedes por favor está más enterado de nosotros, si todavía existe, creo que sí existe, pero creo que es un pequeño reactor de hace tiempo. Pero es que no es solamente decir disparate, sino realmente que eso tenga una construcción teórica, tener un marco conceptual y sobre todo que sea un proyecto realizable, que puede ser buena, regular o mala la idea, pero que realmente debe estar estructurada, no es decir burradas por decir burradas. Bueno, haciendo como alusión a lo que tú estás comentando, pero eso es muy común, ¿cierto? Bueno, entonces decía que Gustavo Bolívar es de amores y odios porque cuando uno mira sus videos, cuando uno mira sus redes sociales, nos encontramos con una persona bastante pasional, es decir, él realmente cree en lo que está diciendo, realmente se molesta cuando atacan a las personas o cuando atacan a sus copartidarios o cuando lo atacan al mismo o al presidente, él realmente se apasiona porque él dice, no, pero es que mire que esto es así, 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 además porque tiene las cifras, que es lo más importante, por el cargo que ocupa, por el seguimiento que ha tenido con el progresismo, realmente cuando Bolívar habla, me atrevería a decir que la mayoría de las veces tiene las pruebas en la mano, los argumentos, etcétera, etcétera, entonces es difícil pues digamos uno contradecirlo. Entonces, ¿cómo lo atacan? Con esa pasión que él tiene. Ah, es que usted es un ferviente creyente de Gustavo Petro y sus ideas, pero realmente que lo contradigan con hechos y datos, yo realmente no lo veo. Incluso en un video que lo vimos ahí, un extracto, en donde él, en estos días, a raíz de lo que pasó con Polo Polo, pues queda uno sin palabras porque lo que dice Bolívar en ese video realmente tiene una carga emocional, pero también de sensatez muy grande, que ese es el problema con las personas que no son afines al progresismo. Y ya voy a ahondar en ese tema, pero antes tú, Mauricio. Mira, siempre acuérdate de esto que para mí es vital y ojalá todas las personas lo entiendan. El objetivo más grande de la derecha es relacionar a cualquier persona con el comunismo, con la revolución, y a Gustavo Bolívar, como era un libretista, un guionista, primero empezaron a atacarlo por sus narconovelas que salen por el narcocanal, por decir algo, porque es el canal que promociona ese tipo de telenovelas, pero mejor aún, cuando él vaya a hacer esta vaqui para los de la primera línea, ese fue el talón de Aquiles, fue el punto de ataque para que se viniera toda la derecha a señalarlo de guerrillero que estaba armando al terrorismo, porque les compró unas gafas, un casco y unos guantes. Entonces, siempre el discurso y la narrativa de la derecha va a ser buscar relacionar a todo el mundo, a ti, a mí, a todos, con el comunismo, con que somos socialistas, somos ese tipo de revolucionarios que no deberían de existir en una sociedad democrática como la nuestra, porque acorde a ellos, la democracia es la democracia de la derecha, es la democracia que no permite la inclusión de un pensamiento distinto. Ellos redefinieron ese término de alguna forma, de una pedagogía y de un discurso del doctor Uribe, en donde ya dijeron que la democracia real es lo que piensa la derecha, lo que hace la derecha y punto. Todo lo demás está equivocado. Todos los demás son simplemente guerrilleros que, como dice la señora María Fernanda Cabal, hay que darles plomo y acabarlos. Entonces, no hay argumentos, no hay estructura dentro de ellos mismos para hacernos creer que de verdad ellos puedan representar un cambio. Ellos nos van a traer eso de vuelta, ¿no? Pero sigamos con Gustavo Bolívar, qué pena. Sí. Eh, lo que pasa es que al final de cuentas uno termina como haciendo comparaciones. Bueno, resulta que hablaba de ese apasionamiento que tiene Gustavo Bolívar y quiero que vean este extracto de un video que hicimos acá, que si ustedes no lo han visto, y además puede ser porque muchas personas han llegado recientemente al canal y hay videos atrás que de pronto no los tienen en el radar. Este en particular tiene una historia
bastante chévere y quiero que lo veamos un segundo y ya retomamos. Cuando tengo la oportunidad de hablar con mi hija de estas cosas, lo hago porque sé que ya va a ver esta audiencia. Mi mamá está viendo la audiencia en este momento. Me siento avergonzado, no solamente ante ustedes, ante mi familia y la familia de los soldados que induje para que cometieran ese crimen. No vengo buscando perdón porque no lo merezco, pero vengo buscando algo para la gente que está detrás de nosotros, para los niños que vienen detrás, para los soldados que se están uniendo a las filas del ejército, para que no cometan errores, para que no tomen decisiones estúpidas, para que sirvamos de ejemplo, para que le devolvamos al país la dignidad que merece. Colombia no merece esto. Ustedes no lo merecen. Quiero cerrar esto haciendo una reflexión. Mi carrera se vio amenazada por un artículo de un código de reglamento institucional de régimen disciplinario único, artículo 103, facultad discrecional, con el que me amenazaron si yo no cumplía con la política de seguridad democrática. Con el mismo artículo amenazaron a coroneles, comandantes de batallón, de relevarlos de su mando y de echarlos del ejército si no cumplían con la política de seguridad democrática. Con el mismo artículo fueron amenazados generales, comandantes de brigada, que fueron relevados del mando por no cumplir con la política de seguridad democrática. Quiero hacerle la invitación pública al señor Álvaro Uribe Vélez. Quiero hacerle la invitación pública al general William Fernando Pérez Laiseca para que reconozcan las presiones que ejercieron sobre sus subalternos que derivaron en estas masacres. No tengo nada más que decir. Bueno, Mauricio, queda uno sin palabras después de ver estos testimonios de estos ex militares que se han presentado a la JEP, que ya se cuentan por decenas diciendo, no, es que nosotros estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Y ahí quiero yo enlazar esas dos partes con lo siguiente. Número uno, hablaba del apasionamiento de Gustavo Bolívar, porque mira cómo se conectan las cosas. Y es ese símbolo de las botas que a Polo Polo le pareció pues supremamente chévere y a quienes apoyaron lo que él hizo les pareció supremamente titino, un acto de valentía. Realmente cuando uno mira los testimonios de quienes estuvieron en el campo de batalla y cometieron esas canalladas, pues uno termina diciendo, no, mire, Bolívar, primero que todo, tiene toda la razón en llamar a la sensatez, a la sensibilidad, ¿cierto? Y refleja lo que es él. Segundo, nos demuestra una y otra vez que mucha gente está equivocada. O sea, es que el sentido común debería ser el más común, pero es el menos común en muchas ocasiones y en muchos aspectos. Y entonces la gente pierde el norte de lo que realmente está bien y lo que está mal. Y eso pasa porque se deja convencer o de la política o del poder o de una religión, etcétera, sin decir pues que las religiones sean buenas o malas, no, sino que es la intencionalidad. Entonces en ese video, y es la historia que quería contarles, ese video cuando lo grabamos, cuando lo hicimos, duramos como unos 5 o 6 días tratando de grabar la voz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues aquí la mayoría de las voces las coloco yo porque me gusta colocarlas, porque me siento a escribir lo que hacemos, pero es que la voz no salía, Mauro, y oyentes y televidentes, la voz no salía porque empezábamos y resulta que uno ya tan metido en lo que están diciendo los protagonistas, los militares y viendo esas historias, a mí personalmente se me quebrantaba la voz y tocaba parar, vuelva a empezar. Y otra vez lo mismo, porque uno se mete demasiado
en esa situación, para tratar de contarle a la gente realmente, incluso con la voz, lo que pasó, ¿cierto? Que la gente entienda que eso tiene un trasfondo, porque cuando sale un militar y dice, mire, yo quisiera devolver el tiempo y nunca haber hecho eso que hicimos y causarle el sufrimiento a todas estas personas, porque están muchas víctimas ahí de frente, uno dice, miércoles, primero que todo, si hay arrepentimiento verdadero. Segundo, es una situación difícil en donde está la víctima y el victimario ahí de frente. Tercero, ¿cómo un ser humano le puede hacer a otro ser humano esas bajezas que ellos mismos cuentan? Y en ese video en particular, que ya ustedes lo vieron, les recomiendo que lo vean todo, ahí ellos mismos dicen quién dio la orden, que era como una especie de manto de duda en donde uno sabe que es una verdad a voces, a gritos, ¿cierto? Pero que a veces no es tan fácil que lo digan, y esa última reflexión aquí de este ex militar pues es muy diciente. Entonces cierro con esto y te doy la palabra. Entonces duramos varios días grabándolo hasta que cuando ya estábamos listos para grabarlo, a mí me dio una gripa fuerte, pero yo dije, no, ya, eso va como quede la voz, ¿cierto? Y finalmente lo pudimos hacer, pero la carga emocional que muchas veces nos ataca viendo las bajezas de lo que ha pasado en Colombia y cómo hay personas que avalan eso, realmente es fuerte. Dale, Mauro. Yo te voy a hablar, y a todos los que nos están escuchando, de algo, de el por qué, cómo se da una situación de esas. Debemos devolvernos un poquito en la historia. Ahorita con Uribe, cuando empezó esa promesa de Álvaro Uribe Vélez de decir que va a acabar con las FARC y que va a acabar con las guerrillas, y etcétera, etcétera, analiza despacio lo que voy a decir para que todo el mundo lo entienda. Se abrió una puerta en el ejército colombiano permitiendo el ingreso de producto que no hay empleo, permitiendo el ingreso de muchos soldados que a futuro se van a convertir en el grupo de sicarios más grande de la nación, que están siendo producto de su ignorancia, producto de que muchos de ellos ni han terminado secundaria, escasamente hicieron primaria, nunca hubo una educación previa y menos una educación política con ellos. Lo que hizo ese gobierno fue educarlos en el manejo de armas, decirles hay que matar porque ese es el enemigo, ese del campo, ese campesino, hay que hacer lo posible por salvar a Colombia. Y esa persona, ese soldado, muchos de ellos llegados del campo, hombre, solo reciben una orden, no cuestionan porque no hay una educación, no hay una formación real que les permita a ellos evaluar esto está bien o está mal. Simplemente siguen unas órdenes y se convierten en el grupo sicarial más grande que ha tenido Colombia, al punto de matar 6.000, eso dice que 6.400, pero pasó de 10.000 hace rato. Entonces, imagínate la estrategia del gobierno de crear a través de las fuerzas militares, aprovechándose de la ignorancia, aprovechándose de la falta de educación que tienen estos soldados reclutas y los convierten en criminales. De ahí porque admiro muchísimo una de las frases en campaña que decía Gustavo Petro, que admiré muchísimo, es hay que educar primero que todo a los militares. Nosotros no podemos seguir teniendo policías y ejército que como no hay empleo, pues yo me voy para allá, me pongo el uniforme, denme un arma y díganme qué hay que hacer, porque dependo de mi empleo. No hay una vocación, como muchos de los que creemos nosotros que entrar al ejército o a la policía es el llamado de la vocación para hacer el bien y servir a la patria. No, básicamente lo que es no hay empleo y yo tengo que adherirme a una fuerza como la militar y seguir instrucciones porque mi cabeza, mi educación no da para más. Esto que te estoy contando es la realidad de lo que ocurrió con el ejército en la época de Álvaro Uribe. Claro, y mira que finalmente cuando uno ve ese contexto que tú nos acabas de plantear, también ven los comentarios que la gente quiere mucho al ejército y a la policía. De hecho, yo les confieso, a mí me encanta el ejército y la policía, las Fuerzas Armadas, me gustan porque siento que son importantes para el país, para cualquier país en general, pero también porque generan
desde su doctrina generan demasiadas cosas buenas, como por ejemplo producción, como por ejemplo construir carreteras, puentes, que lo hace el batallón de ingenieros, por ejemplo, hacer presencia en los océanos, bueno, una cantidad de cosas que se derivan de ahí. Pero obviamente cuando el comandante en jefe tiene la cabeza bien puesta, como nos está pasando con el presidente Petro, pues se siente, se siente. Ahora es un choque duro y difícil, claro, supremamente complicado porque les habían vendido una cosa y resulta que eso que les habían vendido estaba muy lejos de la realidad, ¿ok? Bueno, eso le estábamos diciendo y le estábamos comentando para tratar de aterrizar en que Gustavo Bolívar justamente le vende a uno, le vende, quiero decir, muestra una manera de ver las cosas desde la sensibilidad de las personas y desde la lógica también del día a día. Entonces me parece que eso es un baluarte muy importante. Viene la otra parte, que es la parte política, en donde yo creo que a Gustavo Petro le pasa lo que le pasa a muchos buenos políticos jóvenes y no tan jóvenes que llegan realmente al Congreso, a la Cámara, etcétera, o a una asamblea departamental, bueno, a un consejo, que puede ser no solamente en ciudades grandes, en una ciudad pequeña, en un pueblo, etcétera. Y ellos tienen una mentalidad y dicen, no, la política es dura, es difícil, yo la entiendo, se meten en ese rollo, pero cuando ya están inmersos, cuando ya llegan, se dan cuenta de que no tenían ni siquiera la cuota inicial de la idea de lo que es realmente la política, que es muy sucia, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y que se empieza a distorsionar es porque empiezan a darse cuenta que esto tiene muchos intereses económicos creados que se valen desde la política para el beneficio de unos cuantos. Sin ir muy lejos, acaba de terminar la reunión del G20 que estaba muy esperada, ¿cierto? Y en donde especialmente Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y el mismo Lula da Silva, pues dan unos discursos de un contenido muy profundo, muy fuerte en medio de esta gente que tiene el poder, pero realmente el poder en el mundo, ¿cierto? Por lo menos el poder visible, y lo que dicen tiene una carga tan lógica, tan humanista y tan chévere que uno mira esos discursos y dice, uy, miércoles, yo no me he dado cuenta que en realidad estábamos así de grave. Y van y se lo dicen a los que están ocasionando el mismo problema, pues eso tiene un contenido supremamente profundo. Pero esa es la política. Entonces, llegar a luchar por tratar de convencer sobre unas bases muy buenas y unas ideas geniales humanistas a unas personas que en lo último que están pensando es en eso. Y a Bolívar yo creo que le ocurrió lo mismo. Y es más, creo que él lo ha dicho públicamente, es un nido de ratas muy berraco. Entonces pelear contra eso es complejo. Aún así, logró hacer muchas cosas positivas. O sea que creo que esa buena combinación entre lo que él como persona, como empresario es y ha sido, y ahorita que está territorio por territorio abriendo más los ojos de la realidad cotidiana en el país, creo que hace que tenga una combinación muy, muy fuerte que como los otros candidatos que hemos analizado y que vamos a seguir analizando, pues lo coloca en una posición bien interesante. Todos van a tener una fortaleza, ya las estamos viendo. De eso nos estamos encargando nosotros y ellos mismos, de mostrárselas. Pero siento que Gustavo Bolívar ha logrado combinar esas cosas que en el contexto real son muy difíciles. Ahora, hay que entender algo, ¿no? Y es que, pues en las entrevistas, o por lo menos la que yo vi, cuando se le preguntó si él era presidenciable, él dijo que él no quería, que él no le interesaba. Primero que consideraba que manejar un gobierno, manejar una presidencia, requería de tantos compromisos y de tanta lucha y trabajo, en particular cuando él está viendo lo que está viviendo Gustavo Petro. Es que hay que entender que Gustavo Petro, para los que todavía tienen dudas, y me gustaría aclarárselo, vieran lo difícil que es estar en un ámbito, en un medio, a través del cual tú propones cualquier cosa y el Congreso te dice sin razón y sin motivo y sin argumento, no, no lo vamos a apoyar, no. Y la respuesta ante los medios de ese grupo de personas del Congreso es: hay que tumbar a Petro, Petro nos va a llevar a la ruina, y su argumento sigue siendo el odio. Y se refleja inmediatamente es en los proyectos, en las
reformas que se plantean para el pueblo. Entonces, Gustavo Bolívar se pone a pensar en todo eso, que es lo que yo también pensaría. Y pues a diferencia de Gustavo, yo soy muy violento, diría yo, y yo sí creo que el problema más grave de Colombia, o uno de los problemas más graves de Colombia que tenemos que resolver a urgencia, pero con urgencia, es la reforma al sistema de justicia. Mientras nosotros sigamos permitiendo que los corruptos se salgan con la suya, no vayan a la cárcel, sino que le den casa por cárcel, que se venzan los términos, que las evidencias no eran y fueron tratadas proporcionalmente como deberían, porque todos esos articulitos y todas esas reformas que se hicieron previamente, se hicieron en los gobiernos de la derecha, buscando precisamente la impunidad. Entonces yo siempre voy a seguir peleando, y será mi bandera, que el día que cambiemos la justicia, el día que un tipo de estos que se robó 1.000 millones del PAE o se robó X plata de un contrato, se va para la cárcel, cadena perpetua o pena de muerte, te aseguro que ese día cogen miedo y ya dicen, yo no me meto más en eso porque la justicia está trabajando. Mientras nosotros no tengamos la justicia engranada, engrasada, para que haga su trabajo por el cual está dentro de la Constitución, pues seguimos teniendo una sociedad que le permite al corrupto seguir siendo corrupto. Y entonces ahí yo peleo mucho, porque yo digo, si yo estuviera allá, si yo estuviera peleando en el Senado como muchos de los progresistas, lo primero que atacaría es la reforma a la justicia. Y tenemos que cambiar un poco de leyes y de normas y articulitos para que el que la cague, la pague. Así debería de ser. El que la cometió, para la cárcel. Si nosotros logramos eso, cambia. Pero el problema es que justamente quienes se encargan de administrar justicia, quienes se encargan de tener los cargos de poder, etcétera, quienes tienen el poder económico, han construido durante décadas, no años, décadas, lo que tenemos hoy en Colombia. Es decir, esto no ha sido una labor de que se levantaron un día y dijeron, no, es que vamos a operar solamente para el beneficio de nosotros, ¿no? Eso lo llevan haciendo sistemáticamente. Y en los 2 años largos que lleva Gustavo Petro, ha tratado de ir desmontando cosa por cosa, ni siquiera para el beneficio de él, porque la oposición siempre va a decir, no, es que es la fiscal de bolsillo de Petro, no, es que es el magistrado de bolsillo de Petro, no. No es de Petro ni debe ser de nadie, es de lo que le corresponde hacer. El juez tiene que ser ese juez en favor de la justicia, no en favor de unos intereses cualquiera que estos sean. Pero ese es el berraco problema que tenemos en Colombia, es que años haciendo para que todo funcione. ¿Cómo? Mal. Funcione a favor de unos cuantos, que es el principal problema. Hay un refrán que dice que el mejor negocio hoy en día es la guerra, ¿cierto? Y si uno lo analiza, es el mejor negocio, pero para un puñado de personas, los dueños de las fábricas, los que tienen el poder militar, para ellos es un excelente negocio, pero el mejor negocio y el más rentable es la paz, que ese es para muchos, para todos, para el resto. Entonces, eso tiene que ver mucho con el neoliberalismo, que después lo analizaremos en otro momento. Bueno, dale, ¿vas a complementar? Dante, William. Lo que hablábamos con Carolina Corcho, el día que en Colombia los entes de control, los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional sean escogidos por voto popular, todo eso cambia. Todo eso tiende a cambiar inmediatamente porque ya esos intereses particulares se pierden, se transforman. Entonces ahí es donde yo digo que esa importancia de cambios fuertes se requieren única y exclusivamente y se van a dar en la medida en que el Congreso que tengamos para el 2026 sea un Congreso progresista en su mayoría. Si nosotros logramos eso, vamos a tener muchos cambios, se van a aprobar muchas reformas, pero si no tenemos eso, por eso la importancia, la gente tiene que entender la importancia de ganar en el Congreso. No podemos tener otro gobierno progresista con un Congreso en contra porque, yo voto por Carolina Corcho si fuera la candidata, pero en el Congreso voto por el conservador o por el liberal
y ahí nos quedamos otra vez en lo mismo, volvemos al mismo, la misma película, diferente protagonista. Pero esa es la crítica con la que ha empezado todos estos programas que hemos hecho, y es la mala lectura que está haciendo el progresismo. Qué pena, mire, ya yo creo que ya debo estar como un disco rayado diciendo lo mismo, pero ustedes que nos están escuchando y como vemos lo que ustedes nos dicen en los comentarios, nos hace pensar que no estamos equivocados. Y es que, mira la fecha que es hoy. Ustedes estarán viendo este video, no sé exactamente en qué fecha, pero estamos en noviembre, y resulta que si me preguntan cuáles son los candidatos, yo ni siquiera sé cuáles son. Y nosotros estamos todos los días metidos en este cuento y no tenemos la certeza de cuáles son los candidatos, y Mauricio ha sido muy incisivo en recordar que no son 1, 2, 5 ni 20, sino imagínense, para tener el control de la Cámara y el Senado hay que tener 150 más o menos, me puedo equivocar en la cifra, pero creo que está por ese lado. Y resulta que ni siquiera los propios políticos que tienen que hacer lo que les corresponde no lo están haciendo. Qué pena, no lo están haciendo. Siempre hacemos la salvedad de que no son todos, afortunadamente. Hay unos que se están moviendo, pero para la magnitud de la decisión que vamos a tomar, realmente son muy pocos los que se están moviendo. Para ponerles un ejemplo muy sencillo aquí entre nosotros, 200,000 que están viendo este video, es muy fácil. Mire, aquí nosotros vemos lo que ustedes nos dicen: inviten a fulano, inviten a sutano, etcétera, etcétera. Y nosotros hacemos la tarea, especialmente Mauricio. Se mueve, les escribe, llama, venga, lo queremos tener en el programa, cuéntele usted a la gente. Nosotros aquí en realidad no estamos a favor ni en contra de ninguno, aquí lo que queremos es que ustedes los conozcan. Pero es más fácil a veces comunicarse con personas de otro lado que con los propios futuros candidatos o personas que tienen que ver con este rollo en Colombia. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, yo le escribí a un primer ministro de un país muy poderoso. Le escribí porque queríamos hacer un trabajo aparte, ya no relacionado con Magenta Radio, y el tipo me respondió a las 6 horas, ¿cierto? Invitamos a una persona de otro medio de comunicación en Estados Unidos y le escribimos por TikTok, imagínense, le escribimos por TikTok y nos respondió. Y le escribe uno acá a algunos supuestamente candidatos o personas que uno creería que deberían estar tomando la vocería, y primero que todo, a veces no responde. Segundo, como dicen los pelados, me dejaron en visto. Y tercero, están por allá en la nebulosa, en otro planeta, se creen unas estrellas de cine, en donde dicen: no, espérame, que es que tengo que cuadrar con el equipo, que es que vamos a mirar si la disponibilidad del tiempo, si te podemos conceder la entrevista. O sea, completamente desenfocados, desentendidos, perdidos en la nebulosa. Aclaro, no todos, ¿cierto? Porque los que sí están haciendo la tarea, los que son muy juiciosos, que se comunican, que nos responden, etcétera, 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 nuestro agradecimiento, porque sé que están haciendo muy bien su tarea. En su momento les vamos a dar ese reconocimiento para que la gente también los conozca y sepan quiénes están detrás de estas figuras de la política colombiana que se están moviendo, y son los que van y se embarran las botas, y son los que van y se meten en las trochas, y son los que van y se meten a los barrios difíciles a hablar con la gente, y los no difíciles también. Esas personas, nuestro agradecimiento y reconocimiento, pero no son todos los que deberían ser, y se nos va a dar otro mes, y todavía vamos a estar aquí peleando los dos, de que la gente no se mueve, de que los candidatos no se mueven. Perdónenme, somos nosotros los que tenemos que ir a decirles a ustedes: oiga, venga, por favor, es que venga. Y son felices algunos yendo a RCN, a Caracol, a Semana, a que los traten. Garrotes que le dan allá. Y son felices, son masoquistas, les gusta ir a que les den garrote. Es que es la verdad, son felices. Mire, van, se desviven, los tratan mal, los descontextualizan, le sacan un pedacito así de la noticia diciendo todo lo que no han dicho ellos, y al otro día ellos mismos tienen que salir por Twitter o por otro lado a corregir lo que dijeron. Pero es que pongámosle lógica, también sentido común, hay que ayudarse un poquito. Suena como una queja, como un regaño, bueno, tómenlo como quieran, pero ustedes saben que aquí nosotros somos muy directos y claros, porque finalmente el proyecto es tan grande que es más grande que las mismas personas.
pero cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Volvamos a Bolívar. Mauricio, eso que tú dijiste hace un rato, de que él ha dicho que no quiere y que probablemente no tenga la capacidad para hacerlo, bueno, así creo que lo entendí, porque es muy difícil, es cierto, y es el punto negativo en el cual Bolívar ha caído y fue el mismo problema que tuvo en la alcaldía, o sea, cuando se postuló a la alcaldía de Bogotá, porque era el sí, pero no, ¿cierto? Que es lo mismo que yo he criticado aquí muchas veces, que los candidatos no es que esperemos que el presidente sí, pero no, es que la encrucijada en el alma, no, tiene que decir si sí quiere o no quiere, ¿cierto? Entonces, a Bolívar le pasó lo mismo, pero nosotros entendemos que hay mucha gente que todavía dice, oiga, pero el tipo es bueno, el tipo puede ser, necesitamos convencerlo, eso también puede pasar. Dale, Mauricio. Voy a decir algo que para mí es importante. Uno de los problemas que tenemos en el progresismo, y lo veíamos con la misma Carolina Corcho, es que los recursos son totalmente limitados. Los recursos del progresismo están, primero, asustados de recibirle a cualquiera porque se vuelve un escándalo público porque le recibió una bolsa con 500 millones de pesos, ¿me entiendes? Entonces la gente como que el progresismo mantiene alerta de a quién le recibe y en la medida en que hace todo ese proceso de investigación, pasa el tiempo. Segundo, la diferencia con la derecha es que, y lo voy a decir crudamente, y así le duela a quien le duela, pero es la verdad, la derecha necesita 4.000, 5.000 millones de pesos para una campaña. Eso en una avioneta se resuelve. Una avioneta que vaya y vuelva y trae la platica. No digo más, ya la gente sabe que a qué me refiero. Entonces, esa consecución de recursos, aparte que la derecha recibe todo el apoyo del empresariado colombiano, mientras que la izquierda, el progresismo, somos los pobres. No tenemos con qué, lo cual duele el doble cuando unos candidatos que tienen como alternativa venir aquí a estos canales no la usan, porque aparte de eso se creen que son del otro lado, qué pena decirlo, pero ellos prefieren una entrevista con Vicky Dávila porque la exposición y porque los grandes empresarios nos están viendo, mientras que aquí los está viendo es la persona que va a ir a votar directamente por ellos. Entonces, tras de cotudo y con paperas, o sea, somos pobres, no tenemos recursos, se generan espacios como los que tenemos en todos los activistas como nosotros, que estamos a favor del progresismo, y ellos hacen caso omiso, no les importa, no les parece atractivo, y ahí es donde yo me muerdo la boca de la rabia que me da de decir, ¿qué les pasa? O sea, ¿están locos o qué? No, es que están pensando en otra cosa, o sea, yo no sé, la verdad, bueno, sí sé, pero ya no quiero echarle más leña al fuego. Bueno, el tema es que ahí me sirve para hacer dos aclaraciones. Uno, nosotros somos progresistas, nos gusta el progresismo, hemos comprobado que es bueno y aquí somos transparentes en decirlo. Ahí es digamos, esa eterna pelea que recientemente se ha incrementado en algunos medios que se pelean los medios alternativos con algunos medios tradicionales, pero es que la gran diferencia es que el medio tradicional siempre va a estar en función del dueño y los dueños no ganan plata con esos medios. Ellos lo que hacen es ganar poder, ganar difusión, pero uno mira las cifras de cuánto están produciendo algunos de esos medios y realmente que produzcan como tal, no, pero en el entorno, por otro lado, pues es donde se ve el negocio. Y uno, digamos, debería ser transparente en este caso los medios, decir, yo voy a hablar en representación de tal, la siguiente noticia, porque es el propietario de este noticiero. Entonces la gente dice, ah, bueno, transparentemente están diciendo que le hacen campaña a esa persona, que ellos son los dueños y por eso hablan bien de él, listo. Pero la persona tendría la claridad sobre esa apreciación. Aquí nosotros pues hablamos lo que es, creo yo, siempre orientados por el sentido común. No tenemos compromiso en favor del uno o del otro porque simplemente creemos en la causa y no necesitamos que nadie nos pague por eso. Y el día que eso llegara a pasar, pues uno tiene que ser franco y sincero y decir, mire, este comentario lo hacemos porque este programa es patrocinado por
Pepito Pérez. Y don Pepito Pérez dijo esto, y entonces la gente al otro lado decía, bueno, por lo menos tienen la decencia de decir que es Pepito Pérez el que está auspiciando este espacio. Esa es la gran diferencia. Bolívar, es que nos excusamos porque uno a veces se sale de la temática, pero es que al final todo termina articulándose entre sí. Mauricio, ibas a decir algo. Mira, de pronto hay una confusión en la gente con el término de medios alternativos. Se llama medio alternativo aquel que no es el medio tradicional de la televisión como RCN, Caracol y las emisoras de radio que pertenecen a empresas. El medio alternativo son personas fuera de ese medio normal, llamémoslo así, que se lanzan a mostrar, opinar, informar, decir lo que quiera a través de las redes sociales. Por ejemplo, ahora ya Pollito Mojado, Luis Carlos Vélez, ya es de los medios alternativos después de que los criticó tanto, ¿no? Que era una porquería y no sé qué. Ahora él ya pertenece a los medios alternativos. O sea, no siempre, para que la gente entienda, no siempre los medios alternativos son progresistas. Hay medios alternativos de derecha y hay medios alternativos progresistas. Hay medios alternativos de total izquierda y todos ellos tienen su nicho de mercado, sus personas que lo ven. Entonces, para que no se confundan que la gente cree que todo alternativo, todo medio alternativo es progresista y está a favor de Petro. Están equivocados. Bueno, listo, vale la aclaración, además que me parece muy oportuna. Volviendo a don Gustavo Bolívar, me parece que si Gustavo Bolívar en algún momento piensa, tiene interés, o si el mismo presidente está pensando en que Gustavo Bolívar sea la persona que lo represente o que le siga, es importante que trabaje primero en la parte de decisión, decir, sí, me interesa, lo quiero hacer, y no hacer la misma estrategia de sí, pero no, es que tengo duda, es que no, lo va a hacer o no lo va a hacer, y le haría un favor al progresismo. Obvio, él no ha dicho que quiera ser candidato, pero la gente espera eso de él, y por eso nosotros estamos haciendo este programa. Él no lo ha dicho, y si lo dice, pues vamos a hacer toda la gestión de invitarlo y que él también en algún momento diga, puede pasar, estoy esperando esto, definitivamente no voy, etcétera. Pero me parecería incluso que si él toma la decisión es una ficha clave, no solo porque es más la gente que llega que la que de pronto no ha entendido qué es lo que él hace o qué es lo que él quiere políticamente, todo lo contrario, es más la gente que estaría a favor. Y segundo, porque es que el hecho de conocer el país, de estar allá en el sitio, de verdad que sí le da una connotación diferente. Eso lo digo porque, ¿qué vemos históricamente? Que en las campañas unos candidatos se suben al Transmilenio haciendo ahí su charada, haciendo ahí su charada es como su, ¿qué otra palabra hay para charada? Su pantomima, bueno, suena como mejor. Es su teatro, eso. Entonces hace su teatro y abraza y qué tal y que no sé qué, y nunca más los van a volver a ver por allá. Por el contrario, cuando llegan al poder van a hacer todo lo posible porque a usted le claven, mejor dicho, le den más duro, pues. Entonces, conocer el territorio y de verdad mezclarse con la gente hace una diferencia muy grande. Segundo puntico, si no se me olvida, es que a la izquierda, al progresismo, ahí trato de meterlos un poquito ambos en el mismo saco, casi que por defecto a lo largo de la historia le ha tocado ser los creativos, los que analizamos, los que tenemos que estudiar más, los que tenemos que crear unas nuevas políticas, porque es que en la derecha todo se resume en lo mismo de siempre, en la misma medicina que le han aplicado los diferentes países, que justamente porque no funcionan es que existen los cambios. Entonces, eso es bueno y es malo. Es bueno porque uno sí definitivamente se vuelve más creativo, analiza mejor las cosas, y lo vemos en todas las personas que nos escriben comentarios que se sientan juiciosos y dicen, no, mire esto, tal cosa, se les olvidó decir esto, ven, esta palabra de pronto no utilizarla, dile a Mauricio que tal cosa, William, te estaba escuchando a tal hora, lavando la loza, lavando la ropa, me puse los audífonos, me quedé dormido escuchándolo porque ya eran las 3 de la mañana, bueno, lo repetí al otro día, no entendí tal cosa, es que todo eso es lo que nos dicen ustedes. Entonces,
siento que eso es bueno, que uno tenga que tener esa preparación, pero también es malo porque entonces, ¿dónde está la parte creativa de la contraparte? En donde lo ideal es que pudiera haber un debate de ideas, pero muy difícilmente eso va a pasar, Mauricio. Yo me voy a arriesgar a algo que mientras hablaba yo lo estaba pensando. Si tú me pones a Gustavo Petro al frente y me dices, ¿tú lo ves presidenciable? Yo te voy a decir algo importante. A Gustavo Bolívar, a Gustavo Bolívar. Perdón, Gustavo Bolívar, qué pena, Gustavo Bolívar. Edítelo, córtele, póngale a Gustavo Bolívar, muy bien. Para mí Gustavo Bolívar ha demostrado hasta ahora que es muy bueno ejecutando. Y eso es una condición que no todo el mundo tiene. O sea, si ahí me dijeran hoy, ¿cómo lo ves para la presidencia? Yo diría, es el candidato ideal para una vicepresidencia, que tenga a su vez, ojalá, un ministerio, porque es que nunca hemos podido averiguar cuál es la función del vicepresidente, nosotros no hemos podido entender. Simplemente todo el mundo dice que el vicepresidente existe, esa figura, en el caso que maten o se muera el presidente. Y de resto, pues, siéntese ahí, tome café y eche barriga porque no le dan ninguna otra condición. Entonces, ahí sí yo digo, ese sería un candidato ideal para acompañar a un candidato que sí tenga la contraparte. Por ejemplo, una llave dinámica sería interesante, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar. A mí me parece una llave interesante, porque Bolívar ejecuta. Bolívar es de los que se va al campo y le da y consigue y recupera y hace y observa lo que está ocurriendo y se pone las botas y va a luchar porque el pueblo se beneficie, que es lo que nunca hemos visto en la vicepresidencia. Yo me acuerdo de que Marta Lucía, ¿qué hacía? Todos los vicepresidentes nunca hacen nada, figuran ahí y por lo general, para rematar, tan corruptos son los gobiernos que la dejan a esa persona de vicepresidencia una semana como presidente para que pueda recibir la pensión vitalicia de presidente. El colmo. Y lo hacen, lo han hecho todo el tiempo. Ha existido, está en la memoria. Entonces, para mí, Gustavo Bolívar sería un gran vicepresidente con una buena fórmula de presidencia. Además que él tiene ese perfil porque ha sido empresario. Él muchas veces lo ha explicado, ha dicho de qué se trata y también borra ese estigma de que el progresismo está en contra de los empresarios. Primero que todo, los empresarios no somos los únicos que movemos todo el país. Eso es una mentira. Aportamos una muy buena cantidad de esfuerzo, dinero, recursos, etcétera, pero no es que los empresarios somos los únicos que movemos un país, que es, digamos, más bien la narrativa libertaria que se vende, por ejemplo, en Argentina. Somos una pieza importante, de acuerdo, pero no los únicos. Justamente esa dualidad que tiene Bolívar hace que también los empresarios confíen en una persona que quiere y entiende la dinámica empresarial. Es que ser empresario no es para nada, ni más faltaba algo malo. Yo no estoy diciendo, no estoy queriendo decir pues que haya esa división entre los empresarios son malos, los empresarios, los de abajo, los que no son empresarios son buenos. No se trata de establecer esas dualidades, me parece un error tremendo, sino todo lo contrario, ampliemos el espectro. ¿Cómo hay más empresarios, más emprendedores, más personas que se puedan lucrar a partir de su talento, más personas que se puedan lucrar ayudando a otras personas a ser empresarios, etcétera? Es aumentar ese espectro, porque finalmente eso está inventado en otras partes, pero en Colombia nos cerramos siempre a que sean los mismos y esos mismos son los que crean unos monopolios, habiendo tanta gente capacitada, con muchos sueños, con muchas ideas, pero de verdad muy buenas, muy, muy buenas. ¿De acuerdo? Entonces me parece que no es descabellado lo que estás diciendo. Último tema antes de irnos, la juventud y Gustavo Bolívar. ¿Cómo ves el tema ahí? Pues lo veo complicado, de verdad, por el hecho que noto a la juventud distante. Puede ser mi percepción, Dios quiera que no, pero me parece que está un poquito distante y eso me preocupa.
Ok, en mi caso, yo creo que la juventud sí está con Bolívar, los siento que están como muy cercanos porque finalmente ellos también recuerdan que cuando se presentó todo el caso de la primera línea, él estuvo ahí enfrente, los acompañó, puso digamos, de su talento, de su liderazgo. Entonces yo creo que ahí podemos estar muy bien acompañados entre los jóvenes y Gustavo Bolívar. Serán finalmente ustedes quienes nos están viendo los que tomen decisiones informadas, eso sí es lo más importante, a quienes hemos enviado invitaciones para que vengan, para que nos acompañen, por favor, respondan. Ustedes tienen los contactos, tienen los correos y los que no, pues bueno, ni modo, ahí no hay nada que hacer. Entonces, Mauricio, nos vamos. No, todavía no, un momentico, no se me vaya, porque usted siempre me clava a mí con una pregunta y yo nunca he podido. William López, ¿usted considera que Gustavo Bolívar es presidenciable, sí o no? Sí, me parece un excelente candidato, pero como todos los que vamos a tener acá invitados y a los que vamos a comentar, más que a cuestionar es a comentar, hay que tomar decisiones y las decisiones hay que tomarlas a tiempo y uno tiene que aprovechar los momentos y las oportunidades. Y yo siento que Gustavo Bolívar es muy buen candidato, pero cada quien, repito hasta el cansancio, tiene que hacer lo que le corresponde. Les repito también, nosotros no estamos a favor o en contra de ninguno, todo lo contrario, nos interesa que los conozcan. ¿Viste la serie Juego de Tronos, Game of Thrones? Sí, yo debo confesar que no la empecé a ver con juicio hasta cuando una persona muy cercana me dijo, mírela. Lo que pasa es que yo casi no voy con la violencia explícita, pero como No, documento política muy político. interesante. Se habla de los 7 reinos. Yo creo en eso, fíjate. Yo creo que el progresismo tiene como tener presidencias, tener congreso y tener 7 departamentos o 6 departamentos en gobernaciones que unidos trabajan para un mejor país. Eso sería lo ideal, porque me parece terrible que departamentos como el Valle tengamos a alguien que es de la U y que no es ni el alcalde ni el gobernador son del progresismo cuando somos la capital del progresismo, por lo menos, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, esa parte, soñaría con eso yo, me parece que bien. Ahora sí ya, eso ya fue todo, Chito, me quedo callado. No, esa idea es muy buena porque se puede lograr. Listo, esperamos haber contribuido en algo a que se forme un poco más de opinión. Su amigo de siempre, William López, en compañía de Mauricio Marulanda, les decimos, cuídense por favor. Chao, chao. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.